Papa Benedicto XVI es una figura histórica por diversas razones. Una de ellas es que se transformó en el primer sumo pontífice en dimitir después de 8 años en el gobierno de la Iglesia Católica, lo que abrió paso a la elección del Papa Francisco. Ahora, cuando se cumple un nuevo aniversario de su natalicio, nació el 16 de abril de 1927, y cuando se acerca a su primer centenario, vale la pena volver a su pensamiento y a algunas de sus obras. En esta ocasión comentaremos brevemente Benedicto XVI, Últimas conversaciones con Peter Seewald, Bilbao, Ediciones Mensajero 2016, obra de 309 páginas. Durante muchos años, primero como Joseph Ratzinger y luego como Benedicto XVI, fue una de las principales personalidades del catolicismo en el mundo, con especial relevancia en el plano intelectual, como teólogo y profesor en Alemania, como perito en el Concilio Vaticano II y como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en tiempos de Juan Pablo II, a quien acompañó hasta su muerte en abril de 2005 y lo sucedió, siendo elegido el 19 de abril de ese año. Tras el cónclave posterior a la muerte de Juan Pablo II, ejerció su cargo hasta febrero de 2013, cuando renunció. Como sabemos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, falleció el 31 de diciembre de 2022. Peter Seewald, nacido en 1954, no es un periodista desconocido en estos temas. Ya había publicado 3 libros de conversaciones con Ratzinger: La sal de la tierra, Dios y el mundo y Luz del mundo, libros que sin duda pueden ser leídos con provecho hasta hoy, lo que lo han transformado en el mayor conocedor directo del teólogo alemán, sobre quien también ha escrito una biografía. El presente libro, publicado a fines de 2016, tiene una particularidad: es una larga entrevista posterior al sumo pontificado, lo que permite dar una visión de conjunto de una larga trayectoria, así como ingresar al complejo tema de la renuncia. Cabe precisar que esta nueva obra vuelve sobre algunos temas ya tratados en las anteriores entrevistas, así como plantea algunas situaciones también novedosas, que tienen que ver sobre todo con la tarea de Benedicto XVI a la cabeza de la Iglesia Católica, la dimisión y los años de retiro. Sin perjuicio de ello, para quienes no han tenido la oportunidad de leer las entrevistas anteriores, con estas conversaciones pueden conocer y tener una visión panorámica bastante completa sobre la vida y el pensamiento de Ratzinger Benedicto XVI. Como Papa, y antes del pontificado, el entrevistado publicó muchas obras y contribuyó en otras también relevantes, como el Catecismo de la Iglesia Católica, por encargo de Juan Pablo II. Sin embargo, ya a la cabeza del Vaticano solo publicó 3 encíclicas, en parte porque su antecesor había escrito muchas, y la tarea ya estaba hecha, según reconoció el propio Benedicto al asumir. Así nacieron Deus Caritas Est de 2005, Spe Salvi de 2007 y Caritas in Veritate de 2009. Una novedad adicional fueron las obras sobre Jesucristo, que solo fueron posibles por la formación y estudios previos de Ratzinger. Las entrevistas de Seewald son otro medio importante para acercarse al Papa. El pensamiento y acción del sacerdote alemán, sin duda una mente privilegiada, un hombre estudioso y precoz, tienen complejidades que corresponde tener a la vista al analizar su vida, que no es lineal, como aparece claramente en esta entrevista. Probablemente una clave al respecto se aprecia en la respuesta a la pregunta sobre si es reformador o conservador. La contestación fue escueta, pero clara. Siempre es preciso hacer ambas cosas. Esto permite comprender cómo en un momento era considerado un hombre progresista, concepto con sobreuso y escasa significación muchas veces, y en los últimos años era estimado como un guardián de la fe del sector más conservador de la Iglesia. Sin embargo, el propio Papa contesta que su vida fue intentar abrir camino delante desde una reflexión moderna sobre la fe. En el caso de la Iglesia Católica, esto requiere también continuidad. Es importante no permitir que se desgarre la fe, que se quebrante, dice el Papa Benedicto. En esa misma línea pide que se ponderen muchas de sus decisiones, como ser el primer Papa que nombró a un protestante como presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias, así como a un profesor musulmán que enseña el Corán en la Pontificia Universidad Gregoriana. En otro plano, enfrentó los problemas de la Iglesia, tales como los abusos de sacerdotes
o el caso Batilix, entre otros. Una de las cosas que llama la atención en esta entrevista es que es muy directa, tanto en las preguntas como en las respuestas, que huyen de lo políticamente correcto o de las frases tan manidas como poco sentidas. Por ejemplo, consultado sobre si esperaba que fuera elegido otro sucesor y no el argentino Jorge Mario Bergoglio, la respuesta es, bueno, sí, no alguien en concreto, pero sí otra persona. No pensaba que él se encontrara entre los principales candidatos. Otro tema de gran relevancia se refiere a la situación del catolicismo en el mundo contemporáneo, donde prefiere la total sinceridad a pesar de que ello muestre una tendencia distinta a la que él quisiera. La fe en Europa, dice, se está debilitando tanto que ya por eso solo limitadamente se puede seguir siendo la auténtica fuerza impulsora de la Iglesia Universal y de la fe en la Iglesia. En otra parte reconoce que en la actualidad la descristianización continúa avanzando. Vale la pena leer una reflexión que hace en uno de los capítulos finales titulado Recapitulación. En la actualidad vivimos en una cultura positivista y agnóstica que se muestra crecientemente intolerante con el cristianismo. En este sentido, la sociedad occidental, al menos en Europa, ya no será sin más una sociedad cristiana. En tanta mayor medida tendrán entonces que esforzarse los creyentes por seguir formando y sosteniendo la conciencia de los valores y la conciencia de la vida. Si bien el libro puede ser leído con provecho por católicos y no católicos, es necesario tener en cuenta que la raíz e hilo que une la vida de Ratzinger es una fe religiosa profunda, bien educada y además rezada. Por lo mismo, no conservará particular interés para quienes estén obsesionados con intrigas vaticanas propias de algunas novelas y que supervaloran las dimensiones políticas de la sede pontificia o que esperan algunas revelaciones que no forman parte de este diálogo. Pero en cualquier caso, se trata de una obra con contenido biográfico, histórico, religioso, incluso político, de interés transversal. Cuando Benedicto XVI fue consultado sobre el rasgo distintivo de su pontificado, afirma de manera coherente, pero sin polémica, ni grandes novedades. Diría que el año de la fe expresa bien esto, un nuevo estímulo para creer, una vida desde el centro, desde lo dinámico, redescubrir a Dios, redescubrirlo en Cristo. O sea, encontrar de nuevo la centralidad de la fe. Un resumen muy pensado y vivido en una integración que es propia de la personalidad privada y pública del Papa alemán. Sin duda una figura que vale la pena conocer como se puede ser a través de esta obra que hemos comentado en Bio Bio TV. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Opinión en Bio Bio.